¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para cada uno de ustedes. Arrancamos esta edición de En Contexto, hoy reemplazando al querido compañero Fito Cabral, que retornará próximamente también a nuestras pantallas. En esta oportunidad queremos charlar un poco ameno sobre dos de los temas más importantes de los últimos días a nivel político. Uno de ellos en materia internacional, que de hecho es de los más importantes en los últimos 25 años, el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que actualmente está en pausa. Ya les vamos a contar los detalles. Luego también vamos a hablar un poco más adelante sobre lo que implica esta nueva reforma de la caja fiscal. Una situación que preocupa a muchos, sobre todo por desconocimiento, pero también por ciertos argumentos que solventan que esta reforma no ha sido lo suficientemente estudiada. Una reforma que se está aprobando a las apuradas, que no ha tenido el debate que se merece según la oposición. Hoy les vamos a contar detalles de esto y todo lo que implica eventualmente la aprobación de esta ley, que podría llegar a dar importantes cambios en cuanto a los años de trabajo de los funcionarios públicos, sobre todo docentes, policías y militares. Más años de trabajo, más dinero aportado cada mes y sobre todo algo que probablemente podría o no encontrar una solución a esta crisis económica de la caja fiscal. Pero primero centrémonos en esto que nos compete en materia internacional, el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Se firmó luego de 25 años de estudio. Hablaban en su momento de esto que era prácticamente imposible, sobre todo por los condimentos internacionales de la actualidad, que hablaban de la enorme cantidad de diferencias que hay entre las estructuras comerciales de Europa y el Mercosur, los condicionamientos de acuerdos y de ideas respecto al cuidado del medio ambiente, a los compromisos sociales y medioambientales que han hecho los países integrantes de la Unión Europea, y hablaban también sobre cómo haría el Mercosur para adaptarse a eso y poder competir en un mercado que ciertamente está convulsionado con esta noticia que ha llegado desde Paraguay. El acuerdo se había firmado en Luque, sin embargo ahora pasa algo bastante complejo y es lo que hoy nos compete analizar. Lo que ha pasado es que finalmente la Unión Europea decidió a través de su Cámara poder derivar todo esto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que no es ni más ni menos que un ente independiente de la propia Unión Europea que puede definir o no la aplicación de un acuerdo. En base a eso, hay ciertos argumentos de los países que no aprobaron el acuerdo que justamente dicen que aparentemente no se cumplen con esos estándares de los cuales les estamos hablando. En esta oportunidad quiero saludar rápidamente a un ya miembro de la casa. Hablamos del analista de política internacional, un especialista en la materia, el señor Jorge Codas Thompson. Gracias por atendernos y por estar en esta tarde-noche, doctor. ¿Cómo te va? Buenas tardes, Matías, y a la teleaudiencia. Gracias por la invitación. Bueno, doctor, hablábamos ya en una introducción sobre este planteamiento que se hace. ¿Es realmente posible la aplicación de este acuerdo y qué tan cerca estamos de que se dé en medio de esta convulsión de los últimos días? Esa es una pregunta sumamente relevante por lo siguiente. Como ya mencionaste, el acuerdo fue derivado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ese es un proceso que por experiencias anteriores puede tardar en su revisión hasta 2 años. 2 años sin poder en teoría implementarse, pero ya aclaró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que la Unión Europea tiene un mecanismo para implementación provisoria del acuerdo. Ellos ya tienen ese mecanismo institucional. Lo que requieren de los países del Mercosur es que los mismos ratifiquen en sus respectivos parlamentos el acuerdo. Entonces, una vez ratificado por nuestros parlamentos acá en los 4 países ya activos del Mercosur, porque Bolivia todavía está en proceso de adhesión, la Unión Europea puede comenzar la implementación provisoria, que sería lo ideal. Vos mencionaste algo muy importante, 1/4 de siglo de negociaciones, y con, digamos, ciertas reservas por parte de los países del Mercosur en cuanto a algunos lineamientos que tiene la Unión Europea, por ejemplo, en materia de medio ambiente, y también en relación a algunas medidas que tomaron
fuera ya de la negociación con el Mercosur. Me voy a referir a este punto primero. Para poder convencer a algunos de los países que estaban muy reacios a firmar, la Unión Europea implementó un sistema de salvaguardas. ¿Qué implica esto? Que si existen diferencias de precio significativas entre productos que vienen del Mercosur y productos producidos en la Unión Europea, se dispara la salvaguarda y se suspende la importación desde él o los países del Mercosur que estén en ese mercado. Por ejemplo, la carne, que tiene un mecanismo de salvaguarda con un nivel intermedio del 8%. Es decir, si la diferencia del precio entre la carne europea y la del Mercosur fuera de 8 o más por ciento, se puede disparar el sistema de salvaguardas con un agravante. Los sistemas de salvaguarda son comunes en los acuerdos de libre comercio. Pero, por ejemplo, el sistema de salvaguardas que tiene el acuerdo de comercio entre México, Estados Unidos y Canadá establece todo un mecanismo de investigación para determinar si efectivamente hubo una violación. Ese es un proceso que puede tardar inclusive años, no es algo que se da de un día para otro. Sin embargo, en el caso de Europa, el proceso se puede implementar en 21 días. En otras palabras, los países del Mercosur se pueden quedar sin vender un producto en particular, por ejemplo, carne o soja, que son los productos, digamos, de mayor comercialización que tenemos en nuestra región, sin poder acceder por este tipo de medidas que no se negociaron con el Mercosur. Eso quiero enfatizar, Matías. Esto fue una medida unilateral de Europa tratando de superar lo que en ciencia política se conoce como los actores de veto, aquellos actores que te pueden truncar una política pública. Pero nosotros no firmamos, no negociamos y en principio no aceptamos la salvaguarda por todo lo que puede implicar. Lamentablemente esa es una realidad que existe. Y el otro mecanismo que genera mucha reserva, sobre todo en el caso de los productores agrícolas acá de la región y también en Paraguay, es un reglamento que se conoce como Reglamento 1115, que establece toda una serie de medidas que hacen a la regulación medioambiental. Por ejemplo, se prohíbe la comercialización de productos derivados de la soja o soja en grano que venga de propiedades rurales que hayan sido deforestadas a partir del año 2021 hacia mucho mayores que las que se han deforestado acá en nuestra región, sí, y nunca compensó por ello. Hay en libros, te lo puedo decir yo que es mi área, sí, libros de historia de las relaciones internacionales del siglo, que tratan del siglo X, del siglo XI, hace 1000 años, y ya hablan de la deforestación en la zona que hoy es Francia y Alemania. Sí. Entonces ese es el otro punto que nos puede afectar sobremanera para la implementación del acuerdo, Matías. Habiendo dicho eso, en principio, una vez que estén ratificados los acuerdos, el acuerdo en los 4 países del Mercosur, la Unión Europea puede aplicar su mecanismo de implementación provisoria y el acuerdo puede empezar en principio a funcionar. Ya hemos visto que Uruguay de hecho avanzó bastante y quiere ser el primer país que su parlamento apruebe este acuerdo. Doctor, también hablan de que Paraguay está interesado en avanzar hacia eso, pero por otro lado también está esto que bien nos marcabas, doctor. De hecho, que se dé de manera temporal, sí, daría un respiro, pero no sería una solución. Por eso reitero algo que para mí es realmente muy importante. ¿Qué tan cerca estamos de que finalmente esto quede firme como un acuerdo que lleve finalmente a las conclusiones y a los objetivos que en principio se trazaron? ¿Mercosur tiene que adaptarse a eso obligatoriamente, doctor? ¿O hay algún conducto que lleve a que no haga falta o no haya necesidad de que Paraguay, por ejemplo, tenga que firmar algún acuerdo extra o algunos objetivos respecto al cuidado del medio ambiente y a la protección respecto sobre todo al calentamiento global, doctor? Bien, reitero respecto a la posible implementación. Nosotros estaríamos en condiciones de tener operativo el acuerdo en un periodo relativamente breve, sí, así como está haciendo Uruguay. Los otros 3 países también le ponen la prioridad necesaria a la ratificación y se puede comenzar con una implementación transitoria. Respecto a firmar acuerdos adicionales
en relación al medio ambiente. El reglamento 1115 tiene un gran problema, Matías, que es el siguiente. Sí. Se hizo con la legislación europea y ahora en la práctica lo exigen para países como los nuestros, lo cual implica un problema de soberanía porque nos están exportando su legislación a nuestro ordenamiento jurídico. Por ende, yo considero que no corresponde seguir aceptando y seguir negociando más acuerdos que hagan al medio ambiente, porque nosotros somos ya cofirmantes de acuerdos en relación al cuidado del medio ambiente, la reducción de emisiones, etcétera, y no tenemos por qué ir mucho más allá, porque sencillamente nos van a poner en una situación en la cual por ejemplo, todo el nuevo territorio que se pueda desarrollar en el sector agrícola no se pueda utilizar para exportar a la Unión Europea. Nosotros tenemos como región que tener firmeza. La negociación no es sencillamente docilidad, Matías. Claro. La negociación es dar, aceptar a veces, exigir, reclamar, tener expectativas de ganancia también. Por ende, no nos debemos desesperar por aceptar cualquier cosa que venga en este caso de la Unión Europea. Y acá quiero mencionar otro punto, Matías, que creo muy importante. La firma de este acuerdo nos ha puesto, junto con la noticia del otorgamiento del segundo grado de inversión que nos dan compañías calificadoras de riesgo, en la vitrina mundial. Hoy nosotros estamos siendo examinados por inversores de todo tipo de sectores como un mercado interesante, no tanto en cuanto al tamaño del mercado, porque el mercado paraguayo obviamente es relativamente pequeño y no de mucho poder adquisitivo. Ratificado los acuerdos respectivos en nuestros parlamentos, hay que empezar a explorar nuevos mercados para acuerdos similares con países como Japón, como la propia India. India acaba de firmar un tratado de libre comercio con un acuerdo de cooperación con la Unión Europea. Imagínate, ya casi 2.000 millones de consumidores. Entonces, nosotros no debemos parar acá, no debemos dormirnos en los laureles. Tenemos que utilizar el momentum que esto genera, donde nos tienen a la vista inversores institucionales del mundo entero, y tenemos que proceder. Tenemos países como Japón, tenemos países como Australia, está el sudeste asiático, es decir, ya tenemos un grupo de países interesantes sobre los cuales podemos avanzar, como se estuvo avanzando con el caso de Singapur. Por ende, no debemos tomar al acuerdo con la Unión Europea como una meta final. Tiene que ser un puente para llegar mucho más allá, como han hecho países de la región con gran éxito comercial, como es el caso de Chile. Chile es el país con más tratados de libre comercio en el mundo, Matías. Amén. Ellos han logrado cambiar toda la estructura industrial y comercial del país gracias a la competitividad que le da competir sus empresas con el mundo entero. El primer tratado de libre comercio que firmó la República Popular China con otro país fue con Chile. Entonces nosotros tenemos que avanzar. No estoy hablando de que nosotros negociemos ahora con China, porque eso es un tema mucho más politizado. Me estoy refiriendo a que el abrirse al mundo es sumamente beneficioso, cambia la estructura de las industrias de un país, vuelve más competitivo al país, y eso genera una situación de ganar para todos los sectores. Efectivamente, doctor, solamente centrándonos en eso que hablabas, ya podemos incluso mencionar que Paraguay tiene todavía grandes oportunidades, pero volviendo nuevamente, aterrizando nuestra realidad actual, doctor, para que la gente de a pie que ahora nos está viendo, las personas que poco entienden o poco les interesa probablemente la política internacional, ¿qué podemos decirle a aquel ciudadano que le va a traer de beneficio este acuerdo en un futuro próximo? Puede ser el abaratamiento de ciertos productos, puede ser la cuestión necesariamente relativa que tiene que ver con la cantidad de Producto Interno Bruto, pero ¿cómo podemos explicarle a aquel ciudadano que hoy nos está viendo, doctor, qué puede llegar a traer como beneficioso para cada uno de los paraguayos? Y hay
varios beneficios, pero yo creo que hay dos que el pueblo paraguayo debería concienzar, que son la generación de empleos, que es algo que realmente nos hace falta, generación de empleos de calidad. Si estamos hablando de un mercado como la Unión Europea, donde industrias pueden instalarse en nuestro país para exportar para allá, eso genera empleos de una calidad que todavía tenemos en una relativa minoría en el país. Y el otro punto es el principio de las ventajas comparativas. Uno exporta aquello en lo que es más competitivo e importa aquello en lo que en teoría es menos competitivo, pero eso implica en consecuencia un abaratamiento de los precios. Es decir, hay muchos productos, automóviles, inclusive ciertos alimentos como quesos, vinos, etcétera, que van a venir de la Unión Europea y van a entrar a un precio menor. Eso le favorece al consumidor paraguayo. Entonces, yo entiendo que mucha gente, y comprendo perfectamente, mucha gente vive su día a día aquí en el país y un poco piensa, bueno, ¿en qué en definitiva me afecta esto a mí si yo tengo una situación, digamos, precaria en el empleo o hay dificultades en materia de salario, etcétera? Pero bueno, justamente eso es lo que el acuerdo puede contribuir a mejorar. Podemos ir hacia empleos mejor pagados, hacia empleos que dan mucho más calificación a los operarios, y podemos ir a un sistema en el cual muchos productos, también no solamente alimentos, por ejemplo automóviles y otros bienes industriales, van a entrar con mejor precio al país. Eso es un beneficio directo al consumidor paraguayo, Matías. Mateo, doctor. Pero es realmente... Ay, perdón, Mateo. Es lo lindo, no, tranquilo, doctor. Es lo lindo de la relación internacional y el estudio de este tipo de cosas, porque parece tan abstracto y tan general que muchas veces nos olvidamos que beneficios directos como los que acaba de mencionar, doctor, son realmente muy importantes. El abaratamiento de productos de la canasta básica, incluso, no directamente, pero sí algunos que son bastante consumidos, los automóviles, la gran cantidad de fuentes de trabajo que habrá, y por no decir también la enorme cantidad de exportación que vamos a tener y que impacta también directamente en el Producto Interno Bruto y por supuesto también en la calidad de vida, o al menos en el ideal debería ser así, doctor, ¿no? Así es. Yo creo que va a haber beneficios, pero depende mucho también de que el gobierno aproveche esta situación coyuntural. Sí. Y la mayor actividad económica que esto va a generar, que a su vez genera más recaudación de impuestos, genera más tamaño de consumo por mejores empleos, por empleos nuevos creados. Esto tiene el gobierno y la clase política en general que aprovecharlo y llevarlo hacia adelante. No esperar que la firma del acuerdo por sí sola haga todo el trabajo, Mateo. Esto tiene que ser un trampolín para que nosotros aprendamos a hacer las cosas de manera más eficientes. Y el punto que tocaste de Uruguay. Uruguay es un país donde los partidos políticos tienen muchas diferencias entre centro derecha y centro izquierda. Sí. Ellos mismos admiten que muchas veces se pelean fuertemente en el Congreso, pero cuando se trata de asuntos de Estado, como son los tratados de comercio, ellos siempre se ponen de acuerdo. Eso es algo que tenemos nosotros también que tomar como lección, porque va a redituar en un periodo no muy largo en beneficio también de nuestra gente. Efectivamente, doctor, te agradezco mucho por este tiempo que nos brindaste. Me parece esclarecedor el análisis que estás haciendo, sobre todo en lo que pueda ocurrir a futuro. Algo que muchas veces no se animan a decir mucho porque suele ser una cuestión muy delicada y a veces hasta poco posible de pronosticar, pero realmente agradecemos esa valentía tuya y gracias también por el análisis completo, doctor. Muy amable. Un placer, gracias por la invitación. Ahí estaba el doctor Jorge Codas Thompson, un analista político internacional paraguayo que ya tiene una vasta experiencia y queríamos hablar con él a profundidad sobre este tema que nos parece muy interesante. Claro, queda todavía pendiente el análisis de qué Paraguay exporta a la Unión Europea. Ciertamente la carne es uno de ellos, la soja, hay varios otros productos importantes, sobre todo materia prima que exporta Paraguay y que muchas veces también suele ser un gran problema. ¿Por qué exportamos materia prima y no productos hechos? Finalmente queda
digamos, un gran porcentaje de la ganancia que podría llegar a Paraguay perdido por culpa de la poca producción nacional que tenemos. Así que hay muchas cosas de qué ajustar, de qué hablar, de qué conversar. El diálogo va a ser fundamental. Mientras tanto, también vamos a ver qué hace nuestro presidente viajero. Decía el doctor Jorge Codas Thompson que es muy importante firmar acuerdos. Hasta ahora todavía no hemos visto el reflejo de esa enorme cantidad de viajes que está haciendo Santiago Peña a nivel mundial. Por de pronto nosotros tenemos que hacer nuestra primera pausa. Ya a la vuelta vamos a hablar a profundidad sobre esto que implica la reforma de la caja fiscal. A vos, funcionario público, te digo, te va a interesar mucho este análisis que tenemos pendiente para vos. ¿Qué va a pasar con la cantidad enorme de trabajadores que están pendientes de qué va a ocurrir sobre esto? Está en juego la jubilación de cientos de miles de trabajadores en nuestro país. Quédense con nosotros, que enseguida regresamos. Febrero, señoras, señores, se viene con la suma de 30 millones de guaraníes en premio. Y para que vos te animes a enviar Gana al 2215, estamos con una ganadora. Ella se llama Nidia y ganó 5 millones de guaraníes. Hola, Nidia, ¿cómo estás? Hola, Pitu. Contenta acá con mi premio. Bueno, decime, ¿cuántos mensajes enviaste? Tengo la suscripción activa y suelo contestar la trivia también. Le invito a la gente que participe, que es cierto y es muy confiable. Así que, ¿qué estás esperando? Hacé como Nidia y envía Gana al 2215. Con Multivitam 27 Plus, hace más todos los días. Elegí hacer una serie más. Elegí ganarle al cansancio. Elegí leer un libro. Elegí jugar más. Elegí hacer maratones. Elegí sentirte mejor todos los días. Multivitam 27 Plus. Elegí más para tu día. Cuando dar lo mejor de vos es la única opción, toma 10 ml de tónico Inti 3 veces al día. Los invitamos una vez más para otra exposición de la Biblia del Camino Antiguo. Aprendamos todos juntos las respuestas bíblicas a todas las preguntas sobre la fe y la religión, leídas por el hermano Eli Soriano. Del 2, prepárate para disfrutar de ventajas dobles. Sí, se acercan las fechas dobles en cellshop.com.pi y serán 24 horas de ofertas con envíos gratis, exclusivo para compras online. Ingresa a cellshop.com.pi y aprovecha de las ventajas dobles. Cuando otros dan vueltas, nosotros vamos directo al punto. Cuando muchos callan, aquí lo decimos. Por sobre todo, ellos vienen a denunciar la violencia y el engaño que sufrieron. Karina Doldán nos conecta a los protagonistas, a los expertos y a la verdad, porque la realidad no espera. He visto los señores con su arma y una cadena así gruesa, ya cerraron la casa. Me dio un puñetazo acá abajo de mi pecho, y ahí el señor me dijo, de una vez salís porque vas a ligar. Vas a ver esto, me dijo con su arma. El que vos pensás era un matón contratado, te dijo eso. Sin vueltas, lunes a viernes, 20 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. Sin vueltas es una presentación de Inverfin. Hacemos de tu espacio un hogar. Bristol, la mejor casa de Cuando atacan los síntomas, entra en acción la mejor protección. Misión cumplida, síntomas eliminados. Tu defensa contra la gripe es Cortagrip, antigripal, digestivo y analgésico. Un producto de Indufar Sisa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico.
Seguimos en vivo en esta edición de En Contexto, con un calor tremendo realmente a estas horas en Asunción. Seguimos nosotros informando y dando un análisis, como es costumbre, bien ameno, bien tranquilo y sobre todo con tiempo para poder desglosar las noticias importantes que hemos elegido en esta oportunidad. Y antes de ir a este segundo análisis que tenemos preparado para ustedes, queremos hablar de una noticia que ha cautivado en los últimos días a una comunidad educativa aquí de la capital. Hablamos de los integrantes del Colegio Internacional de Asunción, que se encuentran en este momento atravesando una situación compleja en cuanto a su administración. Vamos a ver a continuación parte de este problema, que radica sobre todo en la designación de la persona que está a cargo de la institución educativa, y es que esta tormenta de críticas y preocupaciones se da tras la reciente designación del pastor Cristóbal Mareco Lirt. ¿Quién es esta persona? Es el director general actual del periodo 2026, y esto ha desatado una ola de indignación. Tanto la Asociación de Padres como también la Asociación de Exalumnos manifestaron un rotundo rechazo a esta decisión. El principal cuestionamiento radica en el pasado administrativo de Mareco Lirt. Recordemos que según documentos y denuncias han vuelto a salir a la luz que el pastor enfrenta sombras sobre su gestión financiera en años anteriores. Para tener un poco de detalle de quién es esta persona, en el año 2017, integrantes de la Iglesia Cristiana Discípulo de Cristo presentaron una denuncia formal ante un presunto faltante, atiendan bien, de 78 millones de guaraníes en la comisión directiva. En aquel entonces, justamente Mareco Lirt ejercía como presidente del comité de la Iglesia para ayudas de emergencia y fue señalado como la persona responsable del faltante de este dinero, junto también a la ex tesorera, también por las mismas irregularidades financieras. Los padres de familia ahora mismo alertan sobre este fuerte vínculo que existe también entre el pastor y otras figuras políticas, lo que, según afirman, pone en riesgo la histórica neutralidad y los valores laicos que siempre han caracterizado a este colegio, que es de hecho de los más tradicionales que tiene nuestro país y por supuesto también nuestra capital. En medio de esto sacaron un comunicado, y vamos a ver a continuación este comunicado, en donde la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo hace saber su postura o su, digamos, argumento respecto a la decisión que han tomado de poner a Mareco Lirt a cargo de esta institución. Y dice específicamente: el Colegio Internacional es su brazo diacónico educacional, refiriéndose a la Iglesia. En tal sentido, acompaña la decisión institucional de la Junta Directiva de la Asociación del Colegio Internacional, que en el uso de sus facultades estatuarias han designado al director general, al reverendo doctor Cristóbal Fidencio Mareco Lirt, a partir del año lectivo 2026. La Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Paraguay, como socia, manifiesta el compromiso de acompañar el cumplimiento de los objetivos institucionales y de velar la vigencia de los principios y valores que siempre los sostuvieron. Como siempre, encomendamos en manos de Dios el año lectivo y proclamamos la bendición y paz sobre la comunidad educativa del Colegio Internacional. Y no se imaginan la enorme cantidad de mensajes y de comentarios que tiene esta publicación en Facebook. La misma publicación en Instagram fue desactivada con los comentarios, es decir, no se puede comentar, pero se olvidaron, parece, de Facebook, y ahí empezaron a llover los comentarios. Atiendan bien. Dice: ¿y qué se puede hacer? ¿Por qué cambiaron? El director anterior estaba haciendo muy bien las cosas. Otro mensaje dice: tristeza e indignación como madre y hija alumna al enterarnos que se ha designado a dedo a una persona no capacitada para el puesto. Hablo como hija de alumno que amó profundamente este colegio, hablo como ex alumna, esposa de ex alumno, y hablo sobre todo como madre de 2 alumnos fanáticos de su colegio. No acepto esta designación como más de 1000 padres que están en descontento con el proceso de elección, que no fue transparente y sigue sin serlo. Es doloroso y vergonzoso ver cómo se toman decisiones tan importantes sin transparencia, sin diálogo y sin respeto por la comunidad educativa. Varias notas sin leer ni responder. Una vergüenza. Transparencia pedimos, transparencia con el dinero, transparencia en el proceso. Nosotros somos los clientes y nos merecemos excelencia. El colegio ya vivió una etapa difícil de declive, dice allí abajo. Donde confiar en la educación de sus hijos, difícilmente elegirán al querido Inter, si este es el rumbo que se decide tomar. Y así
continúan así. Dice uno de los mensajes. Realmente es un tema que queríamos abordar porque está causando realmente un montón de comentarios en redes sociales y ha generado también una crispación dentro de una de las comunidades educativas más importantes del país. Y ahora sí, nos abocamos de lleno a esto que implica la situación que ya lo veníamos adelantando de la reforma de la caja fiscal. ¿Qué es la caja fiscal? Ni más ni menos que el lugar en donde está depositado nuestro futuro. Es el lugar en donde los funcionarios públicos, sobre todo en este caso, son los más afectados. Ahora mismo hay una crisis gigantesca, un déficit que ya es insostenible y se habla que en un futuro muy cercano, de hecho, de pocos años, podría incluso quedar sin jubilación las personas que ya cumplieron la edad y los aportes necesarios para ello. En medio de esa crisis, el presidente de la República tiene dos caminos a seguir. Por un lado, la decisión de una reforma que implica, por un lado, aumentar la cantidad de años de trabajo para jubilación y aumentar el aporte obrero que tiene que realizar cada trabajador. Obviamente es una decisión que no viene bien en cuanto a lo político, sin embargo es necesaria, aunque implique ensuciar la imagen de Santiago Peña. Y por el otro lado está un camino que parece ser una solución que podría traer también, muy buenos resultados. Hablamos del aumento de impuestos, pero ¿qué implica eso? Violar rotundamente la política pública y la manera de ejercer su gobernabilidad. Santiago Peña, que ha dicho no impuestos aumentados, sí a la inversión internacional. Es una decisión compleja y Santiago Peña aparentemente ya tomó la decisión. Con su bloque político de Norcolorado han decidido a las apuradas aprobar en una de las cámaras una sesión extraordinaria y posteriormente la aprobación de esta reforma que podría llevar finalmente a que el presidente promulgue la ley y posteriormente la aplicación de este proyecto. Pero ¿qué implica todo esto en un análisis general y sobre todo lo que ya veníamos mencionando respecto a la enorme cantidad también de personas que se van a ver involucradas en este proceso? Decíamos también muchas veces que esto implica sobre todo que en un futuro podrían definirse cosas tan importantes como la jubilación de un trabajador. Además de todo esto también, ya decían algunos economistas, un poco también llevando algunos, según mencionan, hasta la exageración, que incluso podría ponerse en riesgo otras cuestiones también si es que no se ajusta esta situación. Pero ya vamos a saludar a Víctor Benítez, nuestro amigo también de la casa, economista, él de larga data, el doctor que ya ha tenido bastante experiencia en materia de reformas y sobre todo hablar un poco sobre esto que se ve en un futuro próximo como una eventual solución. ¿Cómo te va, doctor? Gracias por atendernos y bienvenido a En Contexto. Muy bien, muchas gracias. ¿En qué les puedo servir? Bueno, hacíamos el análisis, doctor, sobre esta cuestión relacionada a la reforma de la caja fiscal. Hay un debate amplio, muchas posibilidades, muchas aristas, pero queremos saber su opinión, doctor, respecto a cómo hoy se encuentra la caja fiscal, qué implica este déficit y en un futuro, ¿esta reforma puede realmente significar una solución al problema o eso todavía está en duda? Bueno, voy a comentar 3 verdades que pueden ser incómodas. En primer lugar, la caja fiscal, donde creo que tú decías, guardamos para el futuro, no existe esa caja fiscal porque no tiene no tiene ningún fondo de reservas que está siendo aplicado de manera virtuosa, con buenas rentabilidades, como sí es el IPS, en el mercado financiero, por ejemplo, para obtener una renta para poder cumplir con su rol, que es el de jubilar o dar pensiones a personas que han cumplido con determinados parámetros dentro de la matriz de cálculos actuariales que fundamenta el sistema de jubilación. No existe ninguna caja fiscal, tenemos que dejar de hablar la caja, como tal. La caja fiscal es una línea en el presupuesto, en el PGN, del presupuesto del Estado paraguayo, para pagar jubilaciones que tenían un sistema de privilegios
para un montón de clientela política que a cambio de tener esos privilegios, jubilarse temprano, por ejemplo, gente que se jubilaba a los 40 años, a los 45 años, votaban por el partido oficialista. Decía que era una forma de comprar votos. Sí. Eso es argel lo que digo, pero es una verdad incómoda. La caja fiscal fue un sistema usado por muchos gobiernos del partido oficialista para darle beneficios a policías, a militares, a docentes y a funcionarios públicos. Porque el sector privado está bien, el sector privado no tiene ni jubilación, porque apenas, más o menos un 67%, 65%, 2/3 de los trabajadores privados son informales, no tienen IPS, no tienen salario mínimo, son esclavos. Entonces, vamos a repetir, la caja fiscal no existe, es un sistema de compra de votos para ganar elecciones, que se le fue de la mano, porque ya es muy caro, le está saliendo caro comprar votos, entonces se desesperaron, y tienen que hacer algo que yo le apoyo a Peña, le apoyo al señor Carlos Fernández Baldovino, de que tienen que hacer dicha reforma a las apuradas. ¿En qué consiste la reforma? En 3 cosas. Número 1, te bajan la edad, te bajan la tasa de sustitución, que quiere decir, te voy a dar menos de tu salario si vos querés jubilarte antes de los 57 años con N años de aporte. En segundo lugar, te subo el aporte del trabajador. Todo es en contra del trabajador. Sí. O sea, y en tercer lugar, te subo la edad. Tenés que jubilarte desde 57 años en adelante, tenés que quedarte más tiempo aportando, tenés que aportar más, y encima te voy a dar tasa de sustitución, quiere decir qué parte de tu salario como porcentaje te da cuando te jubiles. Es una cuestión muy argel. En segundo lugar, no existe la caja. Ahora, en tercer lugar, la jubilación en el Paraguay es algo que también no existe para la gran mayoría de los que trabajamos. ¿Por qué? Porque el Paraguay no es una república, no tiene ningún contrato social que piensa en el futuro. La jubilación en una sociedad con desarrollo humano es la representación más simbólica y verdadera también del contrato social intergeneracional que dice que debe haber una solidaridad entre los que son jóvenes y están trabajando y los que ya han trabajado y ya se tienen que jubilar porque son más adultos, ya son más ancianos, y esa solidaridad intergeneracional no existe en Paraguay. Acá es cada uno para sí, Dios para todos y el Estado para nadie, ¿no? Ese concepto de Bismarck que creó la jubilación, el que creó la Alemania, que decía entre 3 tienen que aportar para la jubilación: el que trabaja, el patrón y el Estado. Si el que trabaja y el patrón van aportando, pero un día hay déficit, tiene que entrar el Estado. Bueno, ese es mi punto de vista. En Paraguay, como no es una república que no tiene un Estado que piensa estratégicamente en el futuro, un gran minoría, entonces pasan cosas como esta. Y usamos la jubilación tempranera en el sector público para ganar elecciones. Esa es la realidad y esa es mi opinión. La herencia de un sistema corrupto probablemente, doctor, y creo que dabas en el lugar correcto cuando apuntabas y decías la compra de votos. ¿Qué caro nos está saliendo la politiquería como resultado de todo esto, doctor? Porque finalmente es eso. ¿Cuántos años han pasado para que se dé esta historia? Y el claro ejemplo es la Municipalidad de Asunción, que hasta ahora no puede solucionar su problema. Sí, hay 8 cajas en Paraguay. El IPS, no me voy a regular de todas, pero voy a ver. ANDE, ¿verdad? Itaipú, la caja fiscal es una nomás. La municipal, la bancaria y no sé cuál más. 8 son, enseguida me voy a recordar más. La ferroviaria, imagínate, que no tiene ni aportantes, pero tiene jubilados. Y la parlamentaria, mira, casi me recordé esto. La parlamentaria que es un gran miroreí. Bueno, así como cajas que son todas un gran miroreí. Te voy a explicar por qué un gran miroreí. No hay luego un estudio con una proyección actuarial que nos muestren ahora, ¿verdad? Para decirnos, hay que hacer esta reforma de esta manera. Y entonces vamos a hacernos ya la reforma, porque una reforma de flujo de caja está saliendo muy caro que las maestras se jubilen a los 40 años, que los militares se jubilen a los 45
años, a los 48 años, a los 50 años, a los 55 años. No es como el IPS, entre 60 y 62 años tenés que tener para jubilarte. Tenés que tener para jubilarte. Entonces, es el costo de un sistema prebendario, pero que no nació ahora. En 1909, escuchen bien, se crea la caja fiscal para jubilarle a los funcionarios del Estado paraguayo. Y hoy, en el 2026, se arma el tepotí. Porque seguramente los gobiernos, desde 1909 y en adelante, no hacían lo que tiene que hacer una caja. Por eso yo digo, no, anda y ponen con la caja. Sí. ¿Verdad? Anda y ponen con la caja. ¿Dónde es lo que está la caja? ¿Dónde está la plata? No la plata. Show me the money. Movio y la money. ¿Dónde está la plata? No tienen ellos la plata. Hasta el punto que ellos dicen 380 tuvimos que poner en el año 2025. 480, 100 millones por año de dólares hay que poner. Y en los próximos 10 años hay que poner 980, porque 9.800 millones de dólares hay que gatillar con impuestos para una casta, que son ellos contra nosotros, contra vos también que me estás haciendo la entrevista, claro, y contra toda la gente. Acá nosotros estamos bancando, vos, yo y todos los que pagamos IVA. Cuando yo enseguida me tengo que ir al súper, yo cuáina por la patrona, me voy a gatillar un 500.000 por ahí. Voy a poner 50.000 guaracas para que los perros se jubilen tempranamente y para que ellos puedan votar de punta a punta. Entonces, hoy por alento ahí que venga ahora la guacha sobre ellos, porque durante mucho tiempo votaron de punta a punta obedientemente. En este momento los usaron como trapo viejo, los usaron como trapo viejo y los están tirando, porque se les fue de la mano la cantidad de plata que tienen que poner. Y además la gente ya no quiere más pagar impuestos. Ellos prometieron de que no van a subir los impuestos. Entonces las dos soluciones, y viene a extorsionarnos Carlos Fernández. Dice, ya pueda tu reforma, o si no, pétame del hombre. Va, esa misma peta, ya yupita al 12 o al 14% los impuestos. Y bueno, viejo, yo no quiero que suba el IVA, como dijo Carlos Fernández. Y entonces le aplaudo a Carlos Fernández, le aplaudo a Peña, sigan nomás, hagan la reforma, pero después que comience una caja verdadera, guarden la plata, apliquen en el sistema financiero, ya tienen luego su banco donde aplicar, ya saben, no le puedo nomás dar el nombre, y apliquen ahí y vamos a dar la rentabilidad para pagarle a los que se jubilan en el sector público, pero homogeneizando los parámetros para jubilarse. No sé si ya pudiste esa es la realidad. Analizar, doctor, me parece excelente esa realidad que traes al día a día de todos, porque finalmente es eso, todos pagamos la jubilación de estas personas y en cualquier estado, en cualquier país resulta algo normal, algo habitual que pase así. El tema es que aquí nos indigna mucho la enorme cantidad de funcionarios y lo que implica eso como un gasto adicional para todos. Eso es también parte de la realidad, doctor, pero puntualmente sobre lo que es este nuevo proyecto de reforma. Hablábamos sobre el tema de los años de aporte, los años para acceder a jubilación, distintos ítems que incluye la reforma. Pero ¿realmente esto podría dar solución, doctor, a futuro? ¿Pudiste ya de alguna manera analizar en el contexto, digamos, próximo, en los 5, 10, 15 años, si es que realmente esto podría traer algún beneficio importante o alguna solución definitiva a un problema que parece que se cae a pique? En cualquier momento es una bomba que va a estallar, decíamos al principio. Sí, no, es una solución para 2 o 3 años, es chutar, es como esos over que se hacen de las deudas, que nos endeudamos para pagar el vencimiento de la deuda que llega. Los estados hacen eso. Bueno, este es un rollover de una deuda que nos llega a todos y que es el déficit de esta caja. Es una deuda que tenemos que pagar, ¿verdad? Son derechos adquiridos, y como se nos fue de la mano, lo que estamos haciendo es una solución de flujo de caja para 2 años, pero no es una solución definitiva. Y el mundo no tiene una solución definitiva a los déficits actuales que hay en todas las cajas previsionales all over the world. ¿Por qué? Porque nosotros estamos pasando el mundo por una transición demográfica. Vivimos más, nacemos menos,
hay menos trabajadores activos, también a partir de que hay menos empleos formales en el mundo. En Paraguay fue normal eso, pero en el mundo ahora surge la uberización de los trabajadores. ¿Entiendes bien lo que acabo de decir? Esos tipos que andan con la moto arriesgando su vida, esos tipos que andan manejando plataformas, los deliveries, esos taxistas que hay, que son todos medio mau para las leyes paraguayas, porque no están conformes a todas las leyes paraguayas del trabajo. Estos coches de plataforma en otros países son obligados a pagar un impuesto verdadero. Acá no se paga nada. Bueno, ellos, ¿qué jubilación les espera? Y a esa gran masa informal que gana 3 millones de guaracas por mes, que se va y gasta todito ahí en ese mom and pops, en ese convenience store tan famoso, que es un supermercadito y chuchi que hay en todos los barrios hoy de Paraguay. Eso reciben 3 millones, formal o informal. Se va y compra comida por 3 millones, vamos a suponer. ¿Y sabes cuánto le da al Estado paraguayo? Y como no tiene RUT, no puede hacer el IVA crédito débito, no puede pagar menos de IVA. Claro, no puede descontar. ¿Verdad? Acá mi pintor que me está pintando acá la casa me dice, señor doctor, empecé a cobrar 3 millones, ahora japaité a gastar al supermercado, me dice, eso es. Y cuando o cabrueve, eso es. No sé si ahí hablan todos guaraní, ahí la gente, somos un país bilingüe, discúlpenme. Entonces dice, hace 3 millones, voy a gastar me voy a mire, cóbrele ese plata a mí, me dijo. Y le dije, me sube 300.000 por mes. 300.000 en 5 años de gobierno de Santiago Peña. 18 millones de guaracas en mes Santiago Peña, sin descuento. 18 millones por 5 años, a 300.000 por mes, ya es un chilereja eso, de la Sole, doctor. Dice, a mí eso es gratis, me de Bachi Núñez, eso es. Porque a no me den de salud, no me den de educación, no me den de transporte público, jábete ahí, Chile, repuicue, eso es, cuera eso es. De la Sole, doctor, ahí guayapota eso es. Ahí dice, he votado a diferentes hermanos la próxima vez. Gracias, doctor, dice, a Carú en 10 días, Curi. Esa es la realidad. Pensa y te, realmente. Sí, es así. Ateo pensa lento ahí. La misma historia. Y eso sin contar lo de IPS, ¿verdad? Que también te descuenta una cantidad impresionante. Bueno, ese es para 8, ese es para 8 programas. Solamente hoy lloré con una colega tuya que trabaja en el grupo Cartes, pobrecita, y el señor Cartes, le felicito, veo que estaba pagando el IPS de un trabajador, ustedes ya saben, y un señor pagando el IPS. Canal 13, me parece que es el caballero, colega vuestro, fallece porque el equipo para operar del IPS no funcionaba. No la de la picha, y hasta el señor Cartes debe estar llorando. En este momento tenemos un trabajador, sabemos porque es un trabajador de la prensa, y los compañeros están todos llorando ahí en el Canal 13. Le dije hoy a mi señora, yo llegué ahora del Uruguay, donde justamente estamos construyendo para nuestro futuro una casita. Le dije, hay que construir porque este es un país peligroso para vivir, Jesús. Este es un país peligroso, yo con 63 años y con un stent tengo que tener casa. Ya tengo en el Brasil, donde he vivido 12 años, ahora en el Uruguay, por las dudas, porque el SUS de Brasil y el sistema de salud de Uruguay me aseguran la posibilidad que acá no me asegura ni el IPS ni las empresas de seguro privado. El pagazo de crear la plata a cada día Oyupi, a cada día ahora por respirar acá ya se le cobra, señor. Está exento todo, ni la curita ya no le vamos a poner gratis. Amaray, entonces a pagar la seguro de salud privado, y más o menos para una consulta no vaya a sirve. Mis queridos amigos, el Paraguay es un país con gasto de bolsillo en salud, y ahora va a subir el gasto también de bolsillo en jubilación para los funcionarios públicos. Muchas gracias, doctor. Realmente sobre todo muy amena la charla dentro de esa característica que tenés de poder llegarle a la gente. Era lo que estábamos buscando con esto, porque decíamos al principio, a esa gente que hoy nos está viendo, probablemente le afecte de manera directa, hablo de los funcionarios públicos, pero todos de alguna manera nos vemos involucrados porque nosotros sostenemos, el Estado paraguayo sostiene finalmente la jubilación de miles de personas que integran esta caja. Así que te agradecemos. Te voy a contar algo. Sí, adelante, por favor. Mira lo que tengo acá. Mira. ¿Qué es este? ¿La derita?
La heladerita, vamos a ver la heladerita. Vacía. Nandí, ¿verdad? Esta es la heladera de los paraguayos, esta es la heladera de mi señora, en la que ella guarda su maquillaje. Que yo se lo llevara ahí en contexto y todo, yo lo ya llevé, ahí con Fito y eso, con Estela, eso ya llevé ahí en el programa ese que tenemos ahí vacía a la tarde en voz alta. La heladera del paraguayo sigue vacía y va a seguir vacía, hasta el punto que el señor Peña, su primera reunión de su gabinete social fue: cuidado que los alimentos están caros y la gente está pasando mal. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Me voy al súper porque Inandía y la heladera. Juan, tú vas a aportar la de plata, doctor, porque hace falta. Sí, hasta pagarle ese impuesto a mí. Un abrazo, hasta luego. Ahí estaba el doctor Víctor Benítez, le agradecemos mucho por su tiempo y con esto vamos cerrando una edición más de En Contexto. Queda mucho por hablar sin lugar a dudas sobre lo de la reforma. Vamos a ver qué va a pasar en futuro. Decía, y me quedo con esto, sobre todo dentro del análisis económico que hacía Víctor Benítez, decía, es una solución para 2 o 3 años. Pateamos el problema y nos olvidamos de eso por un tiempo más. Lo que nosotros comúnmente hacemos en los meses, el bicicleteo. Vamos a ver cuándo finalmente se van a animar a dar una solución.